tenemos a nuestro querido Temoris Greco aquí en la transmisión. Mi querido Temoris, qué gusto tenerte en esta noche de elecciones, ya el término de esta noche de elecciones. Platícanos un poco cómo has visto la jornada electoral. Bueno, la he visto bien. A ver, si tengo el micrófono encendido, parece que sí. Sí. O sea, ha sido menos violenta, o al menos los reportes que nos han llegado hasta ahora. Hay algunos muy fuertes, ¿no? En particular el de Tijuana, con la cabeza que arrojaron ahí. Y ha habido varios incidentes, pero la violencia tan abrumadora que vivimos en las campañas hizo pensar que eso podría ocurrir también aquí. Y el día de hoy, y me parece que, o al menos por lo que veo, no ha sido tan bien. La mayor parte, hace un momento Karim mencionaba lo de las casillas ya no instaladas, pero seguro eso son 30. Lo cual en el universo tan enorme de casillas, pues parece que no es tan grave. Hay una participación altísima. La gente está ahí. O sea, es muy raro que en una elección intermedia se presente tanta gente a votar, y no solamente supera el intermedia de 2015, sino también la presidencial de hace 3 años. Entonces eso yo creo que refleja la preocupación que hay en la ciudadanía por incidir en el rumbo del país, cómo se plantearon las cosas como una contienda de dos bandos en los que la gente se movilizó por otro, es la polarización también. Yo creo que refleja muchas ganas de incidir. Y por el otro lado, pues está el tema de las candidaturas, de las campañas que vimos, que fueron vergonzosas. Yo creo, bueno, Jorge es el que más campañas ha visto, pero de las que yo recuerdo creo que son las más pobres, las más en términos de argumentos, de ideas, de creatividad. Ha sido triste. Y creo que tanta participación de la gente contrasta con esa tristeza de nuestros políticos. Entonces, bueno, pues es más o menos la impresión que hasta el momento tengo. No, coincido contigo, mi querido Temoris. Antes íbamos a la campaña y yo fui candidato a diputado por el Partido Comunista Mexicano, y con mucho tiempo elaborábamos frases que fueran pegajosas, pero con contenidos ideológicos, ¿no? Ya es la hora. Me acuerdo que el gran armador de portadas de libros y de carteles, Rafael López Castro, que estaba con nosotros en el Partido Comunista, puso un reloj así grandote y dijo: ya es la hora, vota por el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Pero eso tenía sentido, porque nosotros, si bien no éramos totalmente ilegales, porque teníamos cierta participación en la política, sí nos habían excluido durante muchos años, durante 60 años, de las elecciones. Entonces, decir ya es la hora, por el Partido Comunista, pues tenía un sentido ideológico, ¿no? Ahora, pues, el TikTok es el que priva, los influencers, ¿no? A lo mejor por eso Samuel García sacó tantos votos, porque la mujer es influencer, no lo sé, y además por la lana que metió su familia, pero pues es todo mercadotecnia, dinero, acarreo, y todavía hay que decirlo, compra de votos y todas estas cosas que ya deberían estar superadas, siguen instauradas en la política mexicana. Pero tienen razón en lo que dices, mi querido Temoris. ¿Cómo ves el panorama postelectoral? Pues creo que a ver, pensamos que tuvimos 3 años medio duros, agitados a nivel político, ¿no? Como que andábamos en una pick-up, en una carretera muy escabrosa. Pero los que vienen van a estar tremendos. Ahora sí salimos a campo traviesa a brincar. Primero va a ser la resolución de la elección en el INE, o sea, la asignación de victorias y de diputaciones.
Luego vienen las impugnaciones judiciales. Y tanto el INE como el Tribunal Electoral son órganos debilitados, cuestionados, lo cual significa que sus resoluciones no van a ser fácilmente aceptadas por quienes no sean beneficiarios de ellas. Van a ser impugnadas y eso va a venir a erosionar más a esos órganos. Pero luego vamos a ir al referéndum del próximo año, el referéndum presidencial, sobre si Andrés Manuel, que planteó el presidente sobre si él debe o no seguir gobernando. Y ahí vamos a ver que, por un lado, para Andrés Manuel va a ser más sencillo amalgamar las fuerzas que lo apoyan, porque ya no va a ser pues, él intentando analizar votos hacia gente como la candidata que tuvieron o la de San Luis Potosí, o sea, va a ser Andrés Manuel de nuevo presentándose el mismo, pero de la misma manera del lado opositor les va a resultar mucho más fácil unificar discursos, que no lo pudieron hacer ahora, porque son fuerzas políticas muy distintas, contrastantes, no pudieron unificar discursos, no pudieron unificar ni siquiera intereses a nivel territorial, porque cada partido tenía sus cotos de poder. Pues en el referéndum del próximo año van a poder amalgamar intereses y discurso y van a poder tener un discurso muy sencillo, es Andrés Manuel no. Entonces vamos a ir hacia otra contienda muy ruda. Y cuando eso termine, pues ya vamos a estar en la antesala de la disputa por la presidencia, otra vez. Entonces vienen 3 añitos muy divertidos, muy interesantes. Yo creo que ahora sí vamos a ver lo que es rudo. No, Termo, y si me dejas interrumpirte tantito, sí, y también para ver en estos 3 años si realmente se va a construir un verdadero discurso y cuál es la oferta que la oposición le va a dar a la ciudadanía ante un Morena que definitivamente, pues sí, están en contra de él, pero pues tampoco, como bien lo decías, no hay ninguna propuesta de nada de parte de la oposición, simplemente hay no queremos al presidente, no estamos de acuerdo con las políticas que está manejando, pero no hay una contraparte para que la ciudadanía voltee y diga, mira, esta propuesta me parece mejor, o aquí se está viendo tema educativo, o aquí están tocando, no sé, cuestiones que realmente son de las que atañen a las personas, a la ciudadanía, y que justo ese discurso no está construido, ¿no? Así es. Y bueno, pues los vamos a ver. O sea, es que ya no van a tener problemas, ¿no? O sea, ya no, porque ellos quisieron hacer ahora lo que van a hacer el próximo año. O sea, quisieron reducirlo a Andrés Manuel, sí o no. Y pues yo creo que para ellos eso fue, a final de cuentas, una apuesta derrotista, una apuesta simplona. Pero el próximo año sí va a estar justificado que lo pongan así, en esos términos. Entonces ya no van a tener problemas, o sea, ya no van a necesitar a Aguilar Camín y a Krause para que les inventen alguna propuesta, ya no van a necesitar a Claudio X para que los obliguen a unirse, ya está la dinámica del referéndum va a facilitar la unificación del discurso. Oiga, y en la parte del árbitro electoral, ya pues terminando estas pues elecciones, ¿cómo ven el panorama? Si quieres empezamos ahora con Karina, ¿cómo ves el panorama después de pues ya estas elecciones? ¿Qué seguirá con este árbitro electoral llamado INE? Pues no sé, la verdad es que a mí me parece que ahorita lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, ellos se sienten muy seguros de la posición que está manejando el INE, se sienten muy seguros de la institución. Creo que para ellos es una jornada triunfal, en el sentido de justo cómo se desarrolló y que ha sido menos conflictiva que en otras que hemos tenido. Sin embargo, habrá que analizar lo que sucede ya a posteriori ya en la parte del corazoncito y del pechito del presidente con relación al INE. Yo creo que esto es más de un asunto que se va a ver en los próximos días reflejado de las derrotas o de las ganancias o de las pérdidas que vayan a tener y de lo que diga el presidente de si el INE lo hizo bien o lo hizo mal. O sea, eso es lo que me gustaría saber mañana en la mañanera, a ver qué va a mencionar el presidente respecto al INE, y ya con eso pues darnos un mejor panorama de qué puede pasar con este instituto, ¿no? Mi querido Temoris, este árbitro electoral. Pues yo creo que pues está muy cuestionado. La facción que forman Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no logró esconder pues, ni sus preferencias, pero además
A mí me parece que Córdoba cometió un grave error cuando casi anunció el apocalipsis electoral y la anulación de la elección, ¿no? O sea, precisamente la persona responsable de darle a la ciudadanía confianza en el proceso electoral estaba diciendo que este podía irse al diablo, ¿no? Me pareció extremadamente irresponsable y hasta me quedé pensando, independientemente de lo que piense sobre Lorenzo Córdoba, me quedé así como, bueno, ¿qué está este señor pensando? Eh, pero no sé, no, como Morena y sus aliados no van a obtener la mayoría calificada, van a obtener la absoluta, pero no la calificada. Ellos no podrán impulsar una reforma electoral por sí solos, porque harán falta modificaciones a nivel constitucional y no van a poder echar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama sin el acuerdo de alguien de la oposición, de alguno de los partidos de la oposición, PRI o PAN, porque el PRD no va a contar. Entonces, o sea, pero por el otro lado hay que preguntarse, ¿y hay condiciones para que estos consejeros conduzcan los procesos que vienen? Es muy difícil. Órganos electorales tan debilitados como el INE o como el Tribunal Electoral no generan confianza en la gente. Entonces ya enfrentaron este proceso, van bien, pero vamos a ver cómo se resuelven las cosas en las próximas horas y días. Y si son muy impugnados, si la gente no les quiere hacer caso, si no tienen autoridad para que sus decisiones sean respetadas, pues sí se va a tener que plantear un reemplazo o una modificación que ojalá, o sea, el ideal sería que a diferencia de como ocurre hasta ahora, los partidos no tuvieran injerencia en la conformación, en la designación de los consejeros que conforman el Consejo General del INE. Pero pues tendrán que ser los mismos partidos quienes hagan estas reformas. Entonces, pues, estamos como en un círculo vicioso inescapable. Así es, mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo ves esto? Pues yo creo que el señor Lorenzo Córdoba no tiene muchas posibilidades de maniobrar. Él se ha recargado en Ciro Murayama porque detrás de Ciro pues está Pepe Goldenberg, Raúl Trejo, en fin, todo el grupo este de anexos, ¿no? Pero fuera de eso, mostraron que con toda su caballería, que con toda su infantería, que mandaron a sus tanques de aquí del extranjero, importaron bombarderos de fuera y todo, y no pudieron pues triunfar sobre el Obrador, pues van a ser muy cuestionados, ¿no? Porque además van a tener que entrar nuevos relevos en el próximo INE, y entonces ahí la mano del Obrador pues va a estar presente, como ha estado presente en la Suprema Corte y en otros lugares. Así que yo no veo que estos señores del INE tengan mucho futuro, ya dieron todo lo que debían dar. Uno de sus principales consejeros, que lo es en los hechos y que es un perdedor nato, Jorge Castañeda, escribió ahí, creo que en Nexos, que Morena iba a perder 12 gubernaturas de 18. Bueno, ni en los términos más locos de Claudio X González eso estaba en los cálculos. Pero eso demuestra cómo entre ellos hay diferencias y broncas y demás. Por lo tanto, yo creo que el INE se tendrá que reconfigurar. ¿Cómo? No lo sé, porque tiene razón Temoris, pues tendrá que hacerse a costa de la Cámara de Diputados. Pero, por ejemplo, viendo las encuestas que me llegaron recientemente, en Campeche, el sobrino de Alito tiene como 2 puntos arriba de Laida Sansores. Según un personaje que dice que conoce muy bien a López Obrador, y yo le creo relativamente, López Obrador es capaz de decir, bueno, doy estas 3 gubernaturas que se pierdan, con tal de que después armemos en la Cámara de Diputados una serie de cosas para modificar
las cuestiones que a mí me interesan. Porque la pelea aquí fue por la Cámara de Diputados. Ya quedó configurada así, y entonces ya configurada así, pues Morena tiene que hacer alianza con el PRI. No veo que con el PAN pueda hacerla. Y no veo que tampoco pues, en el PRD a lo mejor hasta el registro pierde, ¿no? Según estas encuestas, en la Ciudad de México perdería su registro el PRD. A lo mejor hasta a nivel nacional lo pierde. No lo sé. Pero entonces, Alito volvería a ser, como se le denominó en algún tiempo, AMLito, porque también él va a sufrir la bronca de los que, pues, quedaron excluidos de las cámaras de diputados y de otras conformaciones, ¿no? Y entonces, para sujetarse el poder, a lo mejor dice, pues ahora me agarro del brazo de López Obrador, él me cuelga y yo le concedo una serie de cosas. Es decir, vamos a vivir tiempos, ahora sí, en serio, como se decía hace muchos años, inéditos, ¿no? Porque esto se tiene que reconfigurar, y no solamente aquí, sino en muchas partes. La reconfiguración que está habiendo en Estados Unidos con Biden, que está habiendo en Nueva Zelanda con la primera ministra que le está cobrando impuestos a los ricos y sube el salario mínimo y les da a los pobres. Es decir, esto va a tener que llegar a México, y ya no como aquella idea de el comunismo y el socialismo, sino como una idea, pues ya no podemos seguir ahorcando más al 60% de los pobres mexicanos, sino hay que darles salida a ciertas cosas. Entonces vamos a vivir tiempos nuevos y también la recomposición de las alianzas. Esta fue una composición por términos muy específicos, de ver si le daban en la torre a López Obrador, no lo lograron, y entonces quizás puedan cambiar el panorama. No lo tengo muy claro para qué más que la verdad, no soy pitonizo, sino estoy viendo qué podría ocurrir en esta clase política mexicana, que es más pragmática que ideológica, toda la clase política mexicana, ¿no? Si uno hace una encuesta en Morena, ¿cuál es la ideología? Pues quién sabe qué resulte de aquello, ¿no? A lo mejor es, como dice López Obrador, una ideología no católica, sino cristiana, tal vez. Y Karina decía una cosa muy interesante. Salieron a votar las bases de López Obrador muy temprano. Es decir, las personas de 60 o más años fueron en silla de ruedas, en muletas, todos a votar, porque ellos están convencidos de que López Obrador es la salvación de muchos de sus inclemencias que sufrieron durante decenios. Así es que estamos viviendo una situación muy complicada. No sé cómo la vea Moritz. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Me parece que no hemos encontrado las respuestas que buscábamos en este proyecto. Ha habido avances, ha habido algunas cosas interesantes, las pensiones, obviamente los salarios mínimos. Hay algunas, pero hay otros movimientos que no son tan adecuados, otros que son cuestionables, ¿no? Como el tema de la reelección del magistrado presidente de la Suprema Corte, que es muy cuestionable. Pero y yo creo que sí es pertinente el debate sobre qué tan de izquierda es este gobierno. De verdad el presidente es de izquierda. Yo creo que en algunos puntos sí coincide con temas de izquierda y en otros no. La ideología de Andrés Manuel es Andrés Manuel, o sea, no creo que lo puedas ubicar con facilidad. Incluso si en su juventud llegó a tener un tipo de coqueteo o relación con el entonces presunto. Pero más allá de eso, ¿qué va a hacer la izquierda? Durante este siglo la izquierda ha llegado a pensar que el proyecto de la izquierda es el proyecto de Andrés Manuel. Y ahora va a tener que darse cuenta que no, que el proyecto de Andrés Manuel es uno de los proyectos de la izquierda. Y la izquierda tendrá que seguir su propio camino independientemente de López Obrador. ¿Será que López Obrador se convertirá en un Perón
en un Juan Domingo Perón, en el sentido de que el peronismo es una extraña plataforma que alberga corrientes de extrema izquierda y de extrema derecha y otras más centrales. Veremos qué es eso del obradorismo. Entonces la izquierda argentina, gran parte de la izquierda argentina ha quedado atada a los ciclos políticos del peronismo. La izquierda mexicana tendría que quedar atada a los ciclos políticos del obradorismo después del sexenio de Andrés Manuel. Yo creo que no. Yo creo que tiene que escapar de eso y tendrá también que buscar reconstituirse un proyecto propio, un proyecto que sí corresponda más a las demandas históricas de la izquierda, una izquierda con una visión de izquierda en lo económico, pero también en lo social, a nivel cultural, que Andrés Manuel a nivel cultural creo que no es una persona de izquierda, no es una persona que esté pensando en los derechos de las mujeres a nivel de base. Andrés Manuel cree que los derechos de las mujeres son satisfechos cuando hay una paridad de género en el Congreso o en el gabinete, y no se da cuenta, por eso no entiende las demandas de las mujeres en las calles. Lo mismo con temas de artes, de ciencias, o con el tema indigenista. Andrés Manuel, que ha estado trabajando tan cerca durante tantos años, o que trabajó con los chontales, pues parece estar muy desligado del tema de los movimientos indígenas mexicanos del momento, de la actualidad. Entonces, creo que tendremos que buscar cómo recomponer el proyecto de la izquierda, y ojalá que en esa recomposición no se produzca una atomización, que es el problema clásico de la izquierda. O sea, que no regresemos a la época antes del PSUM o antes del PRD, sino que haya un diálogo inteligente que permita un amalgamiento, ¿no? Una coalición, un frente de izquierdas. Pues eso sería, yo creo que lo más importante, justo porque mucha de la población también que votó hoy y que en su momento en el 18 votaron en favor de Andrés Manuel, hoy decidieron que no iban a continuar con su proyecto, justo por esto que estás diciendo, Temoris, porque no entiende, porque ellos creían que lo que el presidente estaba planteando en sus propuestas de campaña, etcétera, era una cosa completamente diferente a lo que ahora estamos viviendo, y pues existe esa confusión de las personas justo por esto de que mencionas, ¿no? Un presidente que no sabemos en realidad si es de izquierda, es de derecha, o simplemente es Andrés Manuel y es lo que él dice, y pues ahora sí que a lo que nos toque, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta charla, ¿cómo ven si finalmente la fuerza académica puede entrar también dentro de esta parte a un poco a hacer el contrapeso como fue Podemos en España? Porque tenemos un problema grandísimo, que es lo que está sucediendo en Colombia, en Chile, y que va a seguir existiendo, venga gobierno que venga, si no se trata de fondo, que es toda la parte de las afores, los retiros a las personas, y que es lo que ha levantado a Colombia en este momento. Tocó ya un tiempo después, pero viene para acá, ¿no? Parece que si no se cumplen estas reformas, sobre todo que ha dicho López Obrador, que se van a cambiar desde los sindicatos hasta que no va a haber outsourcing, pues se siguen sin hacer, y creo que esta bola de nieve que viene ya de Latinoamérica creciendo, pues puede venir a México, y no sé si la parte académica pueda sumar a esta lucha para hacer un cambio, o como bien dice Temoris, pues que sí de repente reviente todo. Para terminar, ¿cómo ven esto, Temoris? Bueno, yo discreparía, mi queridísimo Alex. En el caso colombiano, lo de la reforma tributaria y los últimos es solamente el último agravio. El tema colombiano viene desde los años 50, son agravios acumulados con una derecha brutal en Colombia, que, o sea, es como tener a Gilberto Lozano, pero multiplicado por miles, o sea, una derecha de una violencia sangrienta que no hemos visto en las últimas décadas en México. Igual habría que ir a la época de la Guerra Sucia, de los 70, y ese fue el PRI. Pero yo creo, a ver, Jorge Cepeda Patterson ha intentado explicarles
de muchas formas a las élites mexicanas, cómo es que Andrés Manuel vino a salvarlos. O sea, Cepeda Patterson no se ha cansado de decir, México estaba enfilado hacia una explosión social, que Andrés Manuel logró canalizar por las vías democráticas institucionales, y gracias a eso ha impedido esa explosión social. Si Andrés Manuel no hubiera hecho eso, lo que vimos en Chile o lo que vimos en Colombia estaría pasando en México. Y tal vez de forma, o sea, dado el contexto de violencia que tenemos aquí, podría ser más grave. El tema es, eso, lo que le dice Cepeda Patterson, Andrés Manuel lo salvó, Andrés Manuel es un beneficio para ustedes, para las élites. La pregunta es, al momento en que Andrés Manuel canaliza esto y evita esa expresión social, ¿efectivamente va a servir a los intereses de la mayoría? O sea, más allá de hacer una redistribución limitada, paternalista, vertical del presupuesto para canalizarlo como ayudas sociales a millones de personas, más allá de eso, está impulsando transformaciones de nivel económico de fondo que permitan realmente empoderar a la gente, o solamente está creando enormes clientelas económicas, clientelas electorales que no adquieren autonomía, que dependen de quien tenga la decisión de darles el dinero o no. Hay que verlo, o sea, porque lo que no me parece que esté ocurriendo es un empoderamiento de la base de la sociedad, que la base de la sociedad es 65% de la gente. Veo un aclientelamiento. Jorge Meléndez. Yo coincido con Temoris y espero, ahora que hablas de las academias, que las academias y algunos grupos inteligentes que todavía hay de la izquierda puedan hacer un análisis serio, a fondo, y además con reclamaciones a Andrés Manuel, porque el discurso de Andrés Manuel de ahora no es el de hace 4 años, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que dijo en sus discursos de campaña y luego ya en la toma de poder, pues han cambiado totalmente. Entonces, podría yo hasta poner 2 casos, lo que sucede en la Universidad Metropolitana, en donde les dijeron a los jubilados, pues ya no van a tener jubilación más que hasta los próximos 4 años. Lo que sucede en Notimex, ¿no? Y lo que sucede en muchos otros lados. Ya no vayamos al fondo del discurso del feminismo, en el cual estoy totalmente de acuerdo con Temoris. No entiende Andrés Manuel eso, como no entiende lo del aborto, entre muchas cosas. Pero en pequeñas cositas, pues en lugar de haber avances hay regresiones. Y hablar de Notimex también estoy hablando de los medios. Los medios que maneja el gobierno mexicano, las televisoras y demás, se han cerrado para un pequeño grupo, en lugar de abrirse para la gran discusión que se necesita en un país que va a la transformación. Si realmente un país quiere transformarse, debe de abrirse la discusión para todas estas cosas que estamos ahora discutiendo en redes, que en los grandes medios no hay. Digo, en los medios donde hay influencia de este gobierno, ¿no? No en los medios empresariales, ahí no los va a haber. Desde luego, en Reforma, en Universal, no va a haber esa discusión. A ellos les interesa que les den publicidad, se acabó. Y otros negocios, ¿no? Como es el caso de Excelsior. Pero en los medios, como el 11, el 22, el 14 y demás, esta discusión debería de hacerse. ¿Cuál es el planteamiento para los próximos 3 años y para adelante? Eso es lo que yo creo que debería de haber en este proyecto, en donde deberíamos de participar todos. Vicari, para cerrar. Sí, pues lo opino exactamente lo mismo, comparto con ustedes dos. Creo que todavía nos hace falta mucho, tenemos que poner mucha atención como ciudadanos. Yo tomaría todas estas palabras que escuché para hacer ese análisis personal de qué es lo que está pasando realmente en nuestra sociedad y realmente ver qué es lo que nosotros también necesitamos como
como ciudadanía, independientemente de todo de quiénes sean los actores políticos, y sin duda, pues sí poner mucha atención en lo que está sucediendo, y pues bueno, no dejar de caer los ideales, eso sí creo que es muy importante. Pues te agradecemos mucho, mi querido Temoris, y esperaremos ya a las 11 a ver qué dice el PREP. Y por cierto, ya empiezan a salir otras encuestas del Financiero donde ponen a Laida Sansores y a Cristian Castro pues en empate técnico, un poco lo que decía Jorge Meléndez en Campeche. Sí. En Nuevo León también en empate técnico a Adrián de la Garza y Samuel García. En Querétaro a Mauricio Curi lo dan como ganador del PAN. En Tlaxcala, Lorena Cuellar ya la dan también como con ventaja. Y en Zacatecas a David Monreal también con ventaja. Y en Chihuahua a María Eugenia Campos con ventaja, y en Sonora a Alfonso Durazo con ventaja. Entonces es lo que hasta ahorita va saliendo, pero bueno, esperaremos ya las cifras oficiales del PREP a las 11 de la noche. Muchas gracias, mi querido Temoris. Muchísimas gracias. Los dejo con el querido Rapé. Trátenmelo bien. Mi querido Temoris, ese es famoso, no como nosotros. El querido Rapé, no, ese sí, ya son ligas mayores. Él y el Guerra son los sex symbols de hoy. Pero bueno, Ándale. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos mañana en nuestra presentación sobre claro, mañana en el homenaje a Manuel Buendía en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales a las 5 de la tarde. Haremos un homenaje a Manuel Buendía. Ahí estará Temoris Greco y su servilleta como ligera Rapé. Exacto. Hasta luego.